Estimados oyentes, muy bienvenidos de nuevo a este episodio de In Mi Mente, donde compartimos temas para un mejor estar. Esperamos que estén muy bien el día de hoy. Muchas gracias por tu compañía en este programa. Los saludo nuevamente, Ariel Alarcón Prada, tu psiquiatra, psicoanalista, instructor de mindfulness, y como siempre en la amable compañía de Luz Estela Jara, coach de vida y mindfulness. ¿Qué tal, Luz? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Ariel. Muy bien. Muchísimas gracias. Hola, estimados oyentes. Qué gusto estar aquí otra vez con ustedes, continuando el tema maravilloso de la comunicación que dejamos en el episodio pasado. Sí, excelente. Y de comunicación, desde luego, que es un tema amplísimo, que lo tocamos algunos puntos muy importantes la vez pasada, pero sobre todo, cómo mindfulness y autocompasión nos ayudan a tener una mejor comunicación, ¿no? De paso, te recomiendo a nuestros queridos oyentes que si no han escuchado el programa anterior también lo escuchen, aunque bueno, no son necesariamente secuenciales, puedes escuchar esto y luego el anterior, donde hay otros elementos, ¿no? Pero ahí de pronto como para poner una contextualización rápida y entrar en el tema de hoy, la idea es contemplar, digamos, la comunicación cuando uno habla, si habla como desde el ego, si trata de ser muy protagonista o si habla como en un plano de horizontalidad, de igualdad con la persona con la cual uno se está comunicando. Hablamos de los principios de la buena comunicación, el tema de la paciencia, el no juzgar, la apertura, el dejar ir ese ego que hablamos y reconocer la vulnerabilidad, tanto propia como de las demás, de la persona con la que uno está tratando de conversar, ¿no? Ahí anotábamos algunos ejemplos de esa situación. Y luego al final tocamos un tema un poco de pasada, pero que nos parece trascendental, ¿no es cierto? Que es el tema de Marshall Rosenberg, este maravilloso impulsor de la comunicación no violenta. Y entonces describíamos un poquito los estilos de comunicación que él describe y llegamos al final en el planteamiento de cómo es una buena comunicación, que es, los estilos es el de demanda, como una persona en una constante, digamos, postura de pedir, de desear, de querer, luego el de acomodarse, y es todo lo contrario, quedarse paralizado y poner las necesidades de uno mismo en un segundo o tercero o cuarto lugar y privilegiar las del otro. Las de retirarse, que es como puede ser estar ausente, estar de cuerpo presente, pero con la cabeza en otro lado y el corazón en otro lado, ¿no? No conectado realmente con quien se comunica. Luego la propuesta de él, que es lo que quisiéramos desarrollar un poco más hoy, es de conciliar, digamos, cada uno tiene que ceder un poco, y principalmente de aunar, de reunir, de integrar las necesidades de una y otra persona involucradas en la comunicación, de tal modo que haya como el famoso gana-gana, de que todos ganen y todos estén bien, ¿no? Un Correcto, poquito, porque fíjate sí. que en el de conciliar, yo cedo, tú cedes, pero en el de aunar es un poco más de esfuerzo, claro, pero aquí nos ponemos de acuerdo, reconocemos que hay una diferencia. Y luego investigamos, que aquí es muy importante. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? Y por último, entonces busquemos soluciones para mirar cómo yo obtengo lo que yo necesito, lo que yo quiero, mis deseos, y cómo obtenemos lo que tú quieres, tú necesitas o tú deseas. Entonces, aquí cómo es de importante, Ariel, la comunicación primero interna, porque si yo no estoy segura de lo que yo quiero, de cuáles son mis valores, de cuáles son mis fundamentos, de qué es lo que me jala, motiva a mí en la vida, pues mis peticiones son vagas. Entonces, De acuerdo. importante es primero yo saber con qué me conecto, y aquí podríamos mencionar este lindo libro de Thich Nhat Hanh,
de la comunicación y él habla muchísimo de la compasión Mm, y cómo cuando nosotros nos comunicamos con nosotros mismos es un aspecto muy hermoso y es porque llegamos a nuestro hogar, cuando entramos y nos conocemos y nos miramos con todo lo bonito, lo malo, lo regular y lo feo, lo maravilloso, podemos apreciarnos, podemos aceptarnos y podemos conocer ese quién soy yo, ese quién es cada persona y qué es lo que estamos necesitando para de ahí en adelante, nosotros teniendo primero lo que queremos, poderlo comunicar. mm. Sí, 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 sí. Y en esto que tú dices, pienso en un elemento de la teoría psicoanalítica que es, hablando como de estas distintas instancias de la comunicación y el procesamiento mental, y ellos la llaman con un término medio técnico, pero que apunta justamente a lo que tú decías de Thich Nhat Hanh, que es como la comunicación intrasubjetiva, es decir, de uno con uno mismo. ¿Mm? Ahí es donde parte, como lo decías, y estoy completamente de acuerdo contigo, en la buena comunicación, digamos, con aquel principio también tan conocido por todos que es nadie da a otro de lo que no tenga adentro, ¿no? Perfectamente de acuerdo. Entonces, si yo quiero comunicarme bien con otra persona, tengo que comunicarme bien primero conmigo mismo, conmigo misma. Es como tú lo anotabas, ¿no? Y ahí mindfulness nos ayuda a cantidades, ¿no? Porque recuerden que en mindfulness hacemos muchos ejercicios de body scan, de sintonizarse con el cuerpo, porque el cuerpo le transmite a uno muchas emociones y el cuerpo es el primer hogar de lo que tú hablabas, ¿no? De nuestra mente. Entonces, si uno dice, ¿qué está sintiendo mi cuerpo? Digamos, siento un dolor de estómago, siento palpitaciones en el corazón, siento la garganta seca, me duele la cabeza. Cuando estoy tratando de decirle algo a alguien, ¿no? O me imagino que le voy a decir algo a alguien. Para, respira y escucha tu cuerpo. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Incluso también durante, esto, digamos, antes, durante y después del proceso comunicativo, que además, entre paréntesis, quería notar, no sé si tú estás de acuerdo, la comunicación es justamente eso, un proceso que Claro. tiene muchas etapas, y es decir, tiene muchas conversaciones. Y principalmente si uno está tocando un tema delicado, un tema difícil en el que no hay acuerdo, entonces uno necesita sentarse a hablar una vez y luego otra vez y luego otra vez, pues no eternamente, ¿no? Pero Claro. hasta que se llega a la mejor solución posible para ambas partes, ¿no? Entonces, sintonizarse con el cuerpo, con el hogar de la mente que es el cuerpo, leer sus necesidades y sus mensajes ayuda mucho a poder comunicarse con la otra persona, ¿no? Por Mm, supuesto. Y ahí el, ese aspecto que tú tocas para evitar los conflictos y como estábamos diciendo eh, antes de iniciar esta conversación, es muy, muy importante la intención. Entonces, buscar la intención interna y buscar la intención de la comunicación. Cuando tenemos eso a priori, podemos tener mindfulness, podemos estar presentes y ahí aunar esos esfuerzos por realmente tener un gana-gana. Cuando empezamos a sentir el cuerpo, y es lo importante de sentir nuestro cuerpo, y podemos anticipar que nos estamos saliendo de casillas, como coloquialmente decimos, cuando ujú, nos estamos empezando a poner rabiosos o tristes o con mucho malestar, si lo detectamos antes, podemos empezar a atraer nuestra presencia, a volver al centro, a respirar y de ahí empezar a tener esa comunicación fluida con total presencia.
De otra manera, si lo que yo, si el monstruo de mi ego se sale, entonces lo que yo estoy queriendo es que, no, lo que yo digo es lo que es importante, y dentro de los estilos de comunicación, entonces es demandar, no, se hace lo que yo quiero, y ahí ya no hay realmente una comunicación, es una imposición, si es posible que yo me salga con la mía. Sí, de acuerdo, claro. Y ahí viene el tema como del conocimiento interior, del poderse mirar para adentro y a veces incluso de momentos de silencio y de soledad, ¿no? Ahorita que estamos viviendo en muchos aislados y ha sido, y todo el mundo me piensa que yo estoy muy mal estando sola. Yo he estado en la pandemia sola, pero eso no implica soledad. He encontrado en mí una compañía deliciosa, maravillosa, y entrar a ese hogar cálido, a ese hogar donde siempre soy bienvenida, es muy lindo, muy delicioso. Invito a las personas que de pronto empiecen a tener un desespero por estar encerrados, y ahorita otra vez que nos van a muy posiblemente tener que cerrar las puertas hacia adentro, para que entremos y tengamos esas conversaciones. Hay veces son conversaciones difíciles también, como con otras personas. Hay veces son conversaciones no tan gratas, pero se va encontrando uno, se va conociendo uno, y vamos y entendiendo quién soy, qué es lo que quiero, y poder solicitar eso con amabilidad, con compasión, con asertividad, con presencia. Sí, eso es lo que hablamos en nuestros talleres también, es el buen trato hacia mí mismo, ¿no? Hacia mí misma, conocerme, sentirme, como tú dices, quererme y decir, bueno, ¿qué es lo que necesito realmente? Sí, y ese que necesito, ¿por qué nos es tan importante? Ariel, y yo te estaba comentando cómo en las entrevistas a uno le enseñan a saber qué decir, cómo comportarse, hasta cómo usar las manos, en dónde tengo que poner mis manos, y los ojos los tengo que mirar para allí, y la cara recta, es decir, el ángulo de todo. Y ahí se nos va perdiendo la autenticidad y lo que es genuino, lo que estamos nosotros necesitando. Entonces, estamos vendiendo es una imagen, estamos vendiendo una máscara, y en el proceso, eventualmente, si me contratan en una empresa, que fue también personalmente lo que me pasó, porque pues yo tenía en mente solamente, digamos, el dinero. Me encantaba servir, y por eso escogí también el banco para poder servir a la gente. Pero mi foco era cómo sacar a mis hijas, y el dinero era muy, muy importante. Entonces mi angustia en ese instante era cómo conseguir el dinero sin contemplar mis necesidades, mis valores, fundamentos, mis creencias. Y entonces a la larga es pierdo, porque la compañía no va a poder dar a mí lo que yo necesito, que es tener un buen estar, que es estar cómoda, jovial, alegre. No, al contrario, pues estaba triste. ¿Y de quién es la responsabilidad? Pues mía. Yo no puedo pretender que me estén dando algo que yo no pedí, y por ende, pues no estaba compatible con lo que yo estaba pidiendo. Lo mismo con las relaciones afectivas. Claro, pasa todo el tiempo, ¿no? Cuando uno, digamos, ahí es como un sano egoísmo. Es como yo le digo a veces a mis clientes, a mis pacientes, piensa en ti primero, no de un modo, digamos, egoísta, como hablábamos en el episodio anterior del egoísmo, de imponer mi necesidad por encima de todos los demás, pero tampoco condescender mis necesidades y que las de los demás estén por encima. Las mías son muy importantes. ¿Qué quiero auténticamente? ¿Qué necesito, no? Y en ese sentido, volviendo al tema de la comunicación, de pronto la comunicación interpersonal, la comunicación en equipos de trabajo, en pareja, en familia, qué bueno visualizar, vuelvo un poquito al punto anterior, sintonizarme empáticamente, con compasión, con mi necesidad, ¿no?
Y en esa sintonía de mi necesidad en el intercambio comunicativo, visualizar el mejor producto posible de la comunicación. Es decir, mucho más centrarnos en la solución, que en general es como la satisfacción de la necesidad, ¿no? Centrarnos en cuál es la solución que necesito. Digamos, tengo este dolor, tengo esta necesidad, tengo este anhelo, este deseo por dentro. Voy a comunicarlo, interactuar con esa otra persona para obtener esta satisfacción o alivio de ese dolor o satisfacción de esa necesidad. Si yo me imagino, ¿cuál es ese resultado? ¿Qué es lo que quiero tener de esa conversación? Y ojalá imaginárselo con la mayor claridad posible, ¿no? Es decir, ¿qué quiero tener? Claro. ¿Cuál es el mejor resultado posible de esta conversación? Y si uno lo ve, la imagen visual, concretamente, el hecho cumplido, ya lo logré, ya es un hecho cumplido, tangible, el logro que me propongo. Entonces, si tengo clara esa intención y sintonizo mi mente y mi cuerpo también con ella, la comunicación fluye mucho mejor hacia el logro de ese objetivo. A veces cuando uno no tiene el objetivo claro, bueno, a veces uno se sienta a charlar y a molestar con los amigos o con la familia. Claro, Eso claro. también vale, no es, de aquí vamos a hablar de lo que sea, no importa, ¿no? Sí. Pero cuando hay una situación tensa, cuando hay una necesidad por satisfacer en entornos laborales, saber qué es lo que uno quiere lograr es muy importante. Exacto, Entonces, correcto. Es muy importante. Entonces aquí hemos visto puntualmente qué cosas. Una, estar en contacto con uno mismo para poder identificar quién soy yo. Fundamental. La segunda, tener claro qué es lo que yo voy a solicitar y que la otra persona o el otro grupo, qué es lo que va a necesitar. Entonces es un qué voy a dar y qué voy a recibir. Lo mismo con la otra parte de la comunicación. Entonces ahí tenemos esos elementos más. El que tú aportas, que es valiosísimo, es teniendo esto, ¿cuál es la intención de esta comunicación? La intención es, pues, los dos tener estas soluciones, y esa visualización, ese ejercicio de visualización es importante en todas las cosas de nuestras vidas. Si en las mañanas nos levantamos y visualizamos el día, el cerebro nos hace caso. El cerebro nos hace caso. Esa es parte de la presencia, es poder direccionar nuestra mente hacia lo que deseamos. Entonces, por ahora tenemos esos elementos: identificar nuestras necesidades, identificar las necesidades de los demás, qué puedo dar, qué puedo recibir, la intención y la visualización. Exacto, sí. Y de pronto también, vamos, y qué bonito, digamos, entre mayor cercanía y confianza haya, mejor. Pero eso también se puede dar en equipos de trabajo y en negocios, no solo, pues desde luego, claro, con la pareja ni hablar. Qué bueno cuando uno está muy sintonizado con el logro de su objetivo y podérselo decir a la otra persona: mira, yo tengo esta imagen de solución. Yo creo que lo que podemos hacer, o por lo menos mi necesidad satisfecha, se visualiza de esta manera, y plantárselo con la mayor claridad posible. Y luego también, a su vez, que la otra persona diga cuál es su imagen de solución. ¿Y cuál es tu imagen de solución, mi amor? ¿Qué quieres lograr con esto? Yo quiero esto y esto. Entre más clara esté la imagen de solución, más rápidamente van a llegar a ella. Correcto. Desde luego, sintonizarse, cada uno con su propia necesidad, y hacer un ejercicio de empatía, que de paso de pronto podemos hacer de este tema el tema de nuestro próximo capítulo, nuestra próxima emisión. Por supuesto que es sí, fundamental, de la empatía, por decir: ok, ven, déjame, yo hago lo posible porque esa imagen de solución tuya y la imagen de solución mía se logren, se cristalicen y tal. Entonces, de ese modo fluye mucho mejor la comunicación. Claro, y los resultados siempre son los mejores resultados siempre son los que necesitan más esfuerzo. Y no es diferente tampoco en el caso de la comunicación. Haciendo ese
extrayendo ese paso más, entonces tenemos mucha más claridad. Y aquí hay un ejercicio que invito a todo el mundo a hacer con sus hijos, con sus parejas, en las empresas, y es tener una comunicación individual. El papá con la hija, el papá con el esposo, el papá con el hijo, y la mamá también con cada uno de los miembros que pertenecen a las comunidades. Con eso podemos tener mucha más claridad y así evitar roces y evitar malentendidos. Y otro aspecto aquí importantísimo es la responsabilidad de la que hablábamos en el episodio anterior también. Entonces, cuando alguien me dice, mira, es que no me gusta esto, pero a mí me encanta, yo no me siento ofendida. Yo sienta es que esto es lo que está sintiendo la otra persona, y yo tomo la responsabilidad, el aplomo y el equilibrio suficiente para no sentirme ofendida ni juzgada, a pesar, también como decíamos, que es independiente de lo que me esté diciendo la otra persona. Yo tengo la responsabilidad en mí, está en mí es la respuesta, no está en mí lo que me digan, está en mí la respuesta y cómo yo lo tome. Y si yo me dejo afectar por lo que está diciendo o haciendo la otra persona, ya tomó el poder sobre mí. Entonces, no, es tener ese control, ese poder sobre mí, esa responsabilidad, y poder tener el aplomo para dar una respuesta adecuada y no reaccionar abruptamente. De acuerdo. Sí. Sí, responsabilizarme de mi elaboración de la situación, ¿no? Eso es trascendental. Trascendental. Es decir, mire, sí, cuando los niños, ¿no? Y uno a veces cuando funciona desde su niño interior dice, mire lo que me estás haciendo sentir, ¿no? Sí. Tú me estás haciendo sentir bravo. Sí. Culpa tuya, le dice el niño. Sí. No, claro, pues así funcionan los niños, desde luego. Sí. Pero luego es, no, un momento. Yo me estoy haciendo sentir bravo a mí mismo. Sí, exacto. Hay un psicólogo norteamericano, no me acuerdo, que vi en una conferencia alguna vez de YouTube, que decía, frente a los sentimientos de los demás, le decía a las personas, bueno, ¿cuál fue tu estrategia para llegar a ese sentimiento? ¿Qué sentimiento tienes? Tengo rabia. Ah, bueno, ¿cuál fue tu estrategia personal, hablando de lo que tú decías de la responsabilidad, para llegar a ese sentimiento de rabia, ¿no? Maravilloso. Entonces, devolverse, que cada uno se sintonice. Sí, y ahí se rompe, y ahí se rompe la victimización. Es que me estás diciendo que yo soy una inútil, es que me estás diciendo es que yo no sirvo para nada. Entonces empieza uno a apoderarse pues de lo que el resto le está diciendo. Entonces eso es un aspecto muy importante. Sí, y anotábamos otra estrategia, otro truquito que podemos utilizar en la comunicación, y es miremos el proceso como si fuera una película, ¿no? O el proceso de lo que se está construyendo entre los dos, digamos, en una comunicación de esas que veíamos que a veces requiere de varias sentadas a hablar, ¿no? Una y otra y otra. A veces un recurso interesante es ese de verlo como una película, ¿no? Pero hay un recurso previo, y es escuchar a la otra persona como si uno estuviera viendo una película también, ¿no? Que es como con cierta distancia. ¿Cómo es eso? Correcto. Entonces, digamos que aquí ya empezamos el proceso per se de la comunicación. Antes es como poner los ingredientes para el pan y calentar el horno y todo. Entonces, dentro del proceso, eso es la preparación de cada uno y estar dispuestos a esta comunicación. Y cuando ya empezamos ya la conversación física, entonces es a tener esa presencia suficiente y ver, escuchar lo que la otra persona nos está diciendo, comunicándonos con empatía, comunicándonos con entendimiento. Es tener presencia. ¿Qué significa? Como decíamos la vez pasada, es dejar la agenda a un lado. No hay agenda, no tengo que hacer, estoy presente. Mis otros oficios y lo que pasó en el pasado y lo que tengo que hacer en el futuro no están ahí. Estoy con la otra persona con total presencia, sin juzgar, sin empezar a decir, uy, esta persona me va a hacer esto, uy, esto está mal, esto está bien. No, ahí
ahí con total escucha, con total presencia. Entonces, y dejar ir de lo que sea que vaya a ser el resultado. Sí, ahí es donde este ejercicio de mindfulness en nuestros talleres de mente abierta, de mirar y observar como con cierta distancia de los hechos, todo el rango más amplio de sensaciones, de sentimientos, de emociones, de pensamientos, y observarlos sin juzgar desaprensivamente, que desaprensivamente quiere decir no quedarse atrapado en uno u otro, sino con el marco de referencia más amplio posible, que eso se entrena, eso se aprende con los ejercicios de mindfulness, ¿no? Que hacemos en nuestros Sí, talleres, lo vemos todos sí. los días con nuestros clientes. Mm, digamos, eso pasado a la cotidianidad es impresionante porque no es fácil, ¿no? No es fácil No. porque uno fácilmente se engancha con cosas, pero si se engancha y uno ha hecho la práctica previamente, dice, bueno, estoy enganchado con este dolor, ¿no? Que hay cosas que de la interacción humana que nos duelen, desde Claro. luego. Por más de que uno quiera a la persona y tenga la mejor intención del mundo, se puede herir, ¿no? El dolor hace parte de la vida humana, pero si uno se queda enganchado en él, entonces pierde la visión de conjunto. ¿Sí? Entonces poder Correcto. respirar y mirar como si estuviéramos viendo una película, tratando de captar la mayor cantidad de elementos de la situación comunicacional, alivia mucho la tensión del durante, como tú decías, ¿no? De la preparación del pan, y facilita el mejor resultado. Además, facilita a veces resultados imprevistos, que es donde surge la creatividad. ¿Mm? Y mira que tú, con relación a eso, qué aporte tan fantástico, también, como todos los que haces. Aquí, Es cierto, casi. A veces me salen buenas ideas. el caso de un biólogo, George Schaller, de cómo los gorilas los han estudiado muchos biólogos, y en un momento dado, él dio una conferencia y se fue a estudiar a los gorilas y volvió con mucha información. Y entonces, pues estaban ahí en la conferencia y los biólogos aterrados de tanta información que estaban escuchando. Y le preguntaron, pero, perdón, doctor Schaller, ¿y usted cómo hizo para tener más información si es que ya hemos estudiado estos gorilas hasta el cansancio? Y él dijo algo muy hermoso, es que yo fui sin armas, yo fui desarmado, con respeto, con la mirada hacia abajo, y poco a poco pude ir entrando y pude ir descubriendo más de lo que es la intimidad de los gorilas. Entonces lo mismo con esta comunicación que estamos teniendo, ir desarmados, ir sin ese ego, bajar el ego, que es mucho lo que nos da también la práctica de mindfulness, y poder descubrir, escudriñar más en uno mismo y en la otra persona, y lograr mucho más objetivos positivos para las dos partes. De acuerdo, qué bonito. Es así, ir desarmado, que es un poco un ejercicio, sí, de mindfulness y de compasión, ¿no? De autocompasión y de compasión por la otra persona. Que es un poco, dicho con otra palabra, es el elemento de la humildad. Humildad. De la Que humildad, es, de que yo no tengo que estar bien. Sí, de acuerdo. Y el otro elemento, entonces ya estamos en la conversación, y el primero es entonces ver esa conversación como si estuviéramos viendo una película y teniendo ese distanciamiento. El segundo, ¿cuál es? El segundo es para estar seguros que estamos entendiendo, hacer una reflexión de las preguntas y, oye, yo te entendí esto es lo que tú me estás queriendo decir. Sí o no, y poder desgranar un poco más, discernir un poco más y entrar a investigar más y estar seguros de lo que estamos entendiendo, que es otro paso fundamental. Sí, que es exacto, que es el famoso parafraseo, ¿no? Correcto.
pero parafraseo cariñoso. Correcto. Yo me acuerdo que mi mamá me mandaba a hacer compras a la tienda a veces de un barrio y me decía, bueno, Ariel Germán, porque me dice siempre con mi segundo nombre, porque mi papá se llamaba también Ariel. Ajá. Entonces me decía a mí Ariel Germán, bueno, necesito que vayas a comprar el pan, la leche, los huevos, el chocolate y la mantequilla a la tienda. Dime, ¿qué fue lo que yo te dije que ibas a comprar? Sí, ya queda uno como, ups. Porque a veces llegaba, pues pasaba que yo volvía y llegaba y bueno, ¿y los huevos? ¡Ay! Entonces, no, dime qué es lo que necesito, ¿no? En ese momento no estabas practicando mindfulness. Sí, pero el tema es, hey, un momento, digámoslo, yo acabo de hacer de exponer esta situación, digamos, te conté mi película. Dime tú qué película viste, ¿no? De la película que yo te mostré. Entonces, a veces en ese espejear encuentra también unas claves de solución, ¿no? Claro. Porque entonces la persona se lo muestra y eso yo lo veo todo el tiempo en mis sesiones de psicoterapia. Y es, mira, te voy a decir un poco lo que yo estoy viendo, lo que tú me contaste. Contaste que pasó esto y esto y esto y te sentiste mal por esto o aquello y tal. La persona dice, no, doctor, eso no fue lo que le dije. Ya entendí. Y yo no había dicho nada, simplemente le estaba tratando de devolver. Ya entendí, me faltó la parte más importante. Ah, bueno, ¿no? Entonces ese espejear cariñoso, compasivo, es muy bonito. Es decir, te voy a contar esta película y ahora dime tú qué película viste de la película que yo te conté. Y ahora cuéntame la tuya y yo te digo cómo fue que yo vi tu película. Seguro que entre los dos tejen una película muy bonita que lleva a la solución, ¿no? Es correcto. Entonces ya de ahí, ya hay un entendimiento. Esto es lo que tú necesitas, esto es lo que yo necesito. Entonces ya hay ser creativos, ser ingeniosos y mirar las opiniones que yo tengo, las opiniones que tú tienes, y ahí ya hacer un aunar esfuerzos, un compartir, convertirnos en un equipo para buscar esas soluciones. Y en eso no solamente es la solución de la misma conversación, Ariel, es la satisfacción y la maravilla de emoción que podemos tener al terminar la misma comunicación, lo que obviamente va a irradiar nuestro entorno con quienes nos vemos después, de tener esa energía linda, de tener esa energía de brillo y no de oscuridad y de amargura. De acuerdo. Entonces, bien, esto es lo que teníamos para hoy. Hay mucha más tela que cortar. Esperamos que haya sido de utilidad, que sea de utilidad. Cualquier pregunta, por favor, háganosla saber a través de nuestras redes en ViaLax, REAL-LAX, LAX, Luz Life, LUZLIFE, o en mi mente. Estaremos gustosos y prestos a responder. Muchísimas gracias, es todo un placer. Muchas gracias. Un gusto. También por tener la oportunidad de compartir contigo. Muy amable, muy amena. Y entonces hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Chao. Hasta luego. Hasta la próxima.